liberal y a la vez líder del movimiento Centro Democrático. Me preguntaba en el ámbito político, porque ustedes ya han demostrado que están apoyando abiertamente a la consulta popular. Este respaldo al Ejecutivo es solamente por la consulta después del 4 de febrero. ¿Ustedes van a seguir gobernando con Lenín Moreno? Bueno, el tema del cogobierno es la participación que tenemos en el Ministerio de Trabajo, que no es ningún secreto, porque las cosas que no se hacen por la izquierda, las cosas que se hacen por la derecha, para verlo más claramente, no tienen por qué ser un secreto. Es verdad, es nuestra cuota. Pero la decisión la tiene el presidente de la República. Si mañana pasado él opta por refrescar su gabinete, no vamos a dejar de apoyarlo, ¿no? Nosotros no estamos allí por el cargo del ministro, que por lo demás ha hecho un magnífico trabajo, Raúl Ledesma. Estamos porque creemos en el proceso de diálogo que abrió Lenín Moreno y nos queremos también siempre en la libertad de plantearle sugerencias, recomendaciones, cambios, ajustes, como lo hemos venido nosotros diciendo de manera repetida. Nosotros no solamente respaldamos las decisiones del presidente, impulsamos lo que él propone, sino que también en algunos casos nos hemos permitido generar opinión a través de nuestras recomendaciones, como por ejemplo temas como la necesidad, aun cuando hay muchos técnicos que están en contra, de sentarnos a hacer una renegociación dificilísima contra China de la preventa petrolera. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. La posibilidad a lo mejor de tener que tocar las puertas del Banco Mundial, hacer cosas más que una recetas de Fondo Monetario Internacional. Recetas que han sido normalmente en los últimos 10 años rechazadas, pero consideramos que ya el presidente de la República tiene que abrirse un poco al mundo, como por ejemplo el hecho de que haya planteado el analizar un TLC con Estados Unidos en mejores condiciones que con Europa, como el propio embajador de Estados Unidos lo dijo. ¿A quién le puede molestar? Es decir, hay que dejar de ser ideológico, que es lo que nosotros hemos venido diciendo, y convertirnos en gente práctica desde las esferas del gobierno, desde las instancias del gobierno, y eso es lo que está demostrando Lenín Moreno. Pero porque se han dicho incluso los empresarios que en la parte económica Lenín Moreno está aplicando la misma receta del anterior gobierno. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo diría que lo que tiene el presidente Lenín Moreno ahora es a lo mejor parte del mismo equipo económico. Hay que cambiar. Pero no puede, sí, yo lo dije y lo he sostenido. Porque esto de abrir, por ejemplo, el Ecuador a los mercados del mundo es importante. Ya lo empezó a hacer el ministro Campana. Ya empezó a recorrer diferentes países donde no teníamos relaciones comerciales hace años y está reabriendo mercados. Eso no es la misma fórmula, ¿no? Lo que pasa es que hay un sector muy grande del empresariado que pide, por ejemplo, eliminación de impuestos. Eso es realmente fácil comunicarlo, ¿no? Si la economía se sostiene va a ser impuestos. Pero si usted tiene una economía cuyo ingreso o parte de cuyo ingreso son los impuestos, las cargas impositivas, y usted le va a quitar ese componente, ¿cómo lo reemplaza? Bueno, tiene que haber una alternativa para decir, bueno, voy a quitar este impuesto, pero voy a reemplazarlo ¿con qué? En este rato que no tenemos ni siquiera petróleo, porque todo está ignorado hasta el 2025. Entonces, sube el precio del petróleo y al Ecuador no le sirve para nada, porque los que se hacen más ricos son los que compraron el petróleo ecuatoriano seguramente a las empresas chinas y tailandesas. ¿Qué más nos han dicho? Y hay que analizarlo también. Que no tenemos que pelearnos con la China, que no tenemos que pelearnos con Tailandia porque son los únicos que nos dan crédito. Eso es verdad. Pero siendo los únicos que nos dan crédito por ahora, eso no significa que no podamos negociar mejores términos de la preventa, mejores términos de la deuda, ¿no? No significa de ninguna manera que renunciemos al derecho de mejorar las condiciones de nuestro crédito. Llegamos ya a las 7:46 minutos, prefecto. 8 meses son suficientes para evaluar la gestión del presidente Moreno, tomando en consideración que hay sectores que consideran que él no ha cumplido con algunas promesas que ha hecho. Por ejemplo, preguntan qué pasa con el tema de los empleos,
qué ocurre con el tema de las viviendas que no avanzan, según dicen algunos sectores, y esto inclusive también se está replicando en redes sociales para impulsar el no en la consulta popular. 8 meses es muy poco tiempo, lo vengo diciendo y me ratifico en eso. Hay que esperar por lo menos 2 o 3 meses más para que se comiencen a ver los resultados de la gestión del presidente de la República, que por lo demás ya ha demostrado otros resultados que no han sido pues a lo mejor 2.000 casas, pero sí una lucha frontal contra la corrupción. Es que tenemos también que valorar eso. No por esa línea también va la pregunta 1. Claro, no solamente evaluar al presidente Lenín Moreno, porque en lugar de haber hecho a estas alturas 3.000 casas, ha hecho 1.000. Y la lucha contra la corrupción y en lo que terminó el tema de Odebrecht, por ejemplo, y todos los cambios que se están generando, el diálogo abierto, la apertura de mercados, ¿dónde dejamos todo eso? El pluralismo que ha demostrado el presidente Lenín Moreno. No digo la renuncia a lo ideológico, pero sí esa apertura de su mente hacia lo que es el destino del mundo en la política, lo práctico. Nosotros incluso hemos dicho, y no nos cansamos de decirlo, que el presidente Lenín Moreno está trabajando, está gobernando como un hombre de centro, y así debe gobernar este país que sale de 10 años de controversia, de 10 años de permanentes enfrentamientos. Para hacer ese tránsito a un gobierno de diálogo, tiene que gobernar como un hombre de centro, como un hombre de una mentalidad no ideológica, sino práctica, y eso es lo que está haciendo ahora. 8 meses, volviendo lo suyo para concluir, es poco tiempo todavía para calificar el gobierno de Lenín Moreno. 12 minutos, semanas de las 8 horas, el diálogo es con el prefecto de la provincia de Guayaquil. La consulta popular será la solución para prácticamente estos hechos de corrupción. Ya el trabajo que está haciendo la Fiscalía, en este caso la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría, tenemos al vicepresidente de las rejas. ¿Usted considera que la consulta popular solucionaría los actos de corrupción? Mire, la consulta no va a solucionar los actos de corrupción porque eso es ya algo inherente a la conducta humana. Pero sí, por ejemplo, va a poner ciertas murallas que van a generarle dudas a quienes quieran cometerlo. Como por ejemplo, la pregunta número 1. Todo ciudadano sancionado, juzgado y sancionado y sentenciado por actos de corrupción nunca más puede ejercer un cargo público. Eso seguramente pondrá a pensar a muchos en la función pública respecto de su conducta en el manejo de los bienes del Estado. A mí me parece una pregunta sumamente importante y absolutamente procedente. La ley de plusvalía. ¿Qué ha pasado con la ley de plusvalía? Lo que ha pasado es que se deprimió el sector de la construcción. No vamos a estar entrando en tecnicismos de que bajó el 8%. En resumen, que bajó el 8% significa que hay menos trabajo para el albañil, para el gafitero, para el que coloca las baldosas, para el maestro de obra, para el que transporta los materiales de construcción. Eso significa que bajó un 8%, que hay menos trabajo en el área de la construcción, que hay menos emprendimientos de los constructores. Sin la ley de plusvalía, pues no le quepa a usted duda que el sector de la producción va a tener un despertar en los próximos días una vez que se ratifiquen los resultados de la consulta popular. ¿Cuál es su criterio sobre el trabajo que está haciendo hoy mismo la Contraloría General del Estado? Algo que no lo hizo Carlos Poli en su momento. Bueno, yo considero que no queda ninguna duda que el Contralor está trabajando con transparencia y libertad, y lo está haciendo y lo está demostrando, y todas las cosas que ha venido haciendo en los últimos meses dan cuenta de que efectivamente el Contralor está trabajando con independencia. Esto pese a que este sector de oposición que impulsa no la consulta sostiene que las órdenes vienen de Carondelet más bien, no de la Contraloría del Estado. No es verdad. Bueno, yo no estoy en los zapatos del Contralor, pero evidentemente que no, que el presidente Lenín Moreno no interfiere en ninguna función del Estado, porque no, eso, los que tenemos la satisfacción de conocer al presidente Lenín Moreno sabemos que él no es así,
que no es de levantar el teléfono y de un viscerazo decidir a favor o en contra de ninguna persona. No es así. ¿Cómo será que no es así? Que a pesar de que, por ejemplo, según conozco, esto es una leve infidencia, que mucha gente cercana al presidente le dijo que no incluyera en la pregunta número, en la 3, en la de la reelección, la 2, a los alcaldes y a los prefectos y a los concejales, etcétera, etcétera, sino que se aplique solo a los presidentes de la República. Decidió que teníamos que ser todos. Y así fue. ¿Qué parecería solo dedicatoria, claro, solamente para el presidente? Bueno, no lo sé, pero el presidente Lenín Moreno se arriesgó a que por ahí algunos, bueno, en el mundo se sabe todo, el mundo es un pañuelo, está claro, yo estoy apoyando el sí abiertamente y lo digo en todas partes, pero se arriesgó a que a lo mejor algunos alcaldes o algunos prefectos trabajen por el no en esa pregunta, o concejales o consejeros, etcétera, etcétera. Asumió el riesgo porque en ese sentido es mucho más democrático. Digo, ¿por qué solo el presidente? Que sean todos. Y así fue. Y así estamos trabajando. Con lo que le quiero decir es que el presidente Lenín Moreno es un hombre de decisiones firmes y de ninguna manera interfiere en decisiones del Estado. 752. Ahora como autoridad de la provincia, empezando apenas el invierno, en este caso INAMI y otros entes que monitorean han dicho que no será un invierno tan fuerte, pero de alguna forma ustedes se han preparado ya para esta etapa. Absolutamente. Creo que el año pasado batimos el récord en limpieza de canales. Y el clima incluso nos está ayudando para otras cosas, como por ejemplo para poder terminar carreteras que estaban entre diciembre y los primeros días de enero listas para inaugurarse. Aunque el dragado está en stand-by. No, más que en esto no, el dragado está para adjudicarse en la segunda semana de marzo. No está en stand-by, está corriendo los plazos. Pero le decía que el invierno, que no ha sido tan severo, nos ha permitido, por ejemplo, terminar la carretera que une la vía La Costa en kilómetro 22, me parece, con el límite provincial, que se llama la vía Limoncito, que la inauguraremos mañana a partir de las 4 de la tarde. Nos ha permitido terminar la vía Tenguel-Balao, nos permitirá iniciar ya en las próximas horas, si es que no se inició ya, que me parece que ya se inició, el nuevo acceso a Tenguel, la vía Las Mercedes, que está en su etapa final, es decir, no ha parado la obra pública porque el invierno no ha sido tan severo. Tampoco deseamos un invierno seco porque es malo para los agricultores, claro, pero con que sea un invierno normal, creo que hasta los agricultores estarán satisfechos. Son ya las 7:54, prefecto. ¿Qué va a pasar con el colectivo Somos Ecuador después de la consulta popular? ¿Seguirá unido de pronto, tomando en consideración que se vienen las seccionales? Ustedes como Centro Democrático sabemos que después de la consulta tendrán su convención y allí se decidirá cuál será su futuro político. Sí. Mire, si usted me pregunta mi opinión personal, yo digo, como dije desde el primer día, desde que fundamos Somos Ecuador, Somos Ecuador debe ser un brazo político fuerte del presidente de la República. Él debe tener dos brazos políticos, el de su partido y algunos movimientos aliados a su partido. ¿Cómo lo fue Frente Unidos con Correa? ¿Perdón? ¿Cómo lo fue Frente Unidos con Rafael Correa? Claro, no obstante es diferente esta vez, porque aquí la plataforma es mucho más amplia. Solo en Guayas hay ya 50 organizaciones adheridas a Somos Ecuador y ya bordea los 100 a nivel nacional. Y consideramos, decía, que debe ser uno de esos brazos políticos y que debe continuar trabajando Somos Ecuador. Por ejemplo, hoy día vamos a estar en una caravana, en una caminata en la tarde por el sector de la calle Portete. Y vamos a estar varias organizaciones, o sea, la organiza Centro Democrático, pero se suma la FENACLE, se suma MIPO, se suma el Movimiento Más, se suman 2 o 3 movimientos adicionalmente, y vamos a ir juntos en esa caravana como parte de Somos Ecuador, más allá de que hay otros frentes en diferentes partes del país y de la provincia donde están trabajando alas de Somos Ecuador. Y por eso considero que estos son colectivos que tienen que conservarse y que tienen que mantenerse
para apoyar la gestión del presidente Lenín Moreno. Más allá si triunfa o no la consulta referéndum, ¿usted se mantiene la idea de postularse para alcalde de Guayaquil? Lo dije y lo repito. A finales del mes de febrero tendremos nuestra convención y la convención decidirá si quiere que yo sea su candidato a alcalde o si quiere más bien que termine el periodo y me dedique a fortalecer el Centro Democrático a nivel nacional. ¿Dónde se siente mejor? Bueno, yo me siento bien donde estoy y a mí me encanta la prefectura, pero a cualquier político le gustaría, por cierto, servir a su ciudad de manera más directa, que sería a través de la alcaldía. Ser parlamentario quizás. Mire, ya fui diputado. No es algo tentador para mí, pero yo no puedo descartar absolutamente. Pero podría ninguna llegar porque en las posibilidad. últimas elecciones ustedes nos sacaron un representante, usted que ahora mueve masas, o podría ser. Bueno, debemos recordar que lo que pasó en esa ocasión fue algo circunstancial. Salíamos de una alianza donde muy poco nos tomaron en cuenta. Hicimos una especie de tránsito sabiendo lo que nos iba a pasar, porque no creía que no lo sabíamos. Y ahora estamos en otro escenario completamente diferente. Mire usted que ayer se adhirió Centro Democrático a la FENACLE. Toda la FENACLE se sumó a Centro Democrático. Y estuvieron Y con por lo país. tanto Somos Ecuador. Que Rivero fue Claro, asambleísta en por ese supuesto, país. y fue candidato incluso. Y No, ahora no está fue con nosotros. electo. Sí, así es, así fue. Y bueno, entonces lo que ocurre ahora es que el escenario ha cambiado completamente. Y en ese escenario diferente es el movimiento que tiene que decidir dónde es más útil la figura de su presidente nacional. Yo voy, créamelo, yo voy a hacer lo que el movimiento necesite. Donde me necesite, allí voy a estar. Pero le aseguro a usted que quien más desea que haya 10 personas más calificadas, talentosas para ocupar un espacio político importante, quien más lo desea soy yo. Por eso tenemos una escuela de formación política. Por eso hoy día tenemos a nuestra compañera Monserrat Bustamante recorriendo el Ecuador. Por eso tenemos a Natalie Toledo impulsando una serie de procesos sociales. Por eso tenemos a gente nueva haciendo política activa, con la expectativa de que en el momento en que ya a uno le toque dar un pasito al costado, haya gente atrás que pueda tomar la posta. Bueno, agradecemos al líder máximo del Movimiento Centro Democrático y prefecto del Guaya, Nini Regala, para los temas que hemos hablado en este amplio diálogo. Esperamos que nos sea la visita. Muchas gracias, muy para amable. seguir abordando temas de la coyuntura. Para usted un excelente día. Gracias. Gracias.